características de lo que es el cheque. Y después, ¿cómo sabemos cuánto tiempo tenemos para poder cobrar un cheque? Pues bueno, es fácil. La misma ley nos establece los tiempos en los que se puede pagar un cheque. Cuando el cheque es expedido en el mismo lugar a donde se va a pagar, es decir, yo en Texutlán expido un cheque para que sea pagado aquí mismo en Texutlán, la persona que lo va a cobrar solamente tiene 15 días naturales para ir al banco y hacer efectivo el cheque. ¿Sale? Si pasan esos 15 días, entonces se llama que prescribió su derecho, es decir, no lo puede cobrar porque ya se venció esos días. Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo estoy en Texutlán, pero expido un cheque para que sea pagado en México? O yo estoy en Chiapas para que el cheque sea pagado en Puebla. Pues bueno, tenemos un mes para que ese cheque pueda ser cobrado. Si a mí me dan un cheque en Chiapas para que lo cobre en Texutlán, tengo un mes para poder hacer el cobro de ese cheque. Y después tenemos dos opciones, por así decirlo, que son 3 meses. Estos 3 meses aplican para que puedan ser pagados los cheques cuando un cheque es expedido en el extranjero, pero se tiene que pagar en México. Y a la viceversa, cuando un cheque es expedido en México, pero debe ser pagado en el extranjero. ¿Sale? Entonces, bueno, eso es en cuanto al cuadro 3 que tienen aquí anotado. Vamos con los tipos de cheque, que ahí son, ya para finalizar esta parte. Y les quería hacer otra pregunta que la tengo aquí anotada y se les queda de tarea. ¿Qué pasa cuando el que libera, es decir, el librador, expide un cheque? Digamos, aquí en Texutlán les expido un cheque para que ustedes lo cobren. Entonces, para que ustedes lo cobren aquí en Texutlán. Entonces, ustedes ya saben que tienen 15 días para ir a cobrar ese cheque. Pero resulta que yo, el mismo día que les expido el cheque, si se los firmo y todo, fallezco. O sea, me pasa algo y me voy. ¿Qué sucede en ese caso? ¿El banco está obligado a pagarles o el banco ya no les puede pagar porque la persona que liberó el cheque ya falleció? Ahí ustedes buscan la respuesta y obviamente me dicen de dónde sacaron la respuesta, si lo buscaron en Google. Pero si van a buscar en Google, por favor que sea de cosas mexicanas, porque luego me mandan cosas de Perú y de España que no tienen nada que ver. Entonces, bueno, los tipos de cheques. Hay 4 tipos de cheques. Uno que lleva 2 líneas transversas. Digamos que este es el cheque, con el cuadrito del cheque. Los requisitos y tal. Cuando se hacen estas 2 líneas, o se le trazan estas 2 líneas, significa que el cheque solamente puede ser pagado en el mismo banco en el que se expidió. Cuando ustedes solicitan una chequera, aparece la matriz sobre la cual ustedes sacaron esos cheques, es decir, Texutlán, digamos, ¿no? Santander, Texutlán. Entonces, tienen ustedes la obligación de cobrarlos en ese lugar, ¿sale? Cuando tienen las 2 líneas transversas. Después de ahí tenemos el cheque certificado. ¿Qué es un cheque certificado? El cheque certificado es cuando yo, librador, voy a mi banco y le pido al ejecutivo que me certifique un cheque, es decir, voy a expedir un cheque dirigido hacia tal persona, es decir, ya es un cheque destinado específicamente a alguien, y voy con el encargado, el ejecutivo, y le voy a pedir, oye, ¿sabes qué? Certifícame el cheque. Lo que va a hacer el encargado del ejecutivo es poner un sello que significa certificado. ¿Para qué nos sirve eso? El ejecutivo lo que va a hacer es entrar al sistema y ver si en la cuenta efectivamente, digamos que les expido un cheque por 50,000 pesos, que mi cuenta tiene esos 50,000 pesos. Es decir, digamos que con un cheque certificado, el ejecutivo lo que hace es congelar esos 50,000 pesos para que no sean gastados en otros cheques. Entonces, cuando uno entrega un cheque certificado, ya uno tiene la certeza de que ese cheque va a ser o se puede cobrar por la cantidad que ahí dice. ¿Por qué? Porque ya fue previamente por un ejecutivo sellado de que hay los fondos suficientes como tal. Y tenemos los cheques de viajero. Los cheques de viajero solamente los puede ocupar el librador, es decir, yo
voy a sacar un cheque para que yo lo pueda cobrar, pero en el extranjero. Digamos que es como, no voy a llevar efectivo, sino voy a llevar un cheque de viajero para que en el extranjero pueda yo ir a cualquier banco y me cambien mi dinero. Solamente las personas que son los dueños de las cuentas pueden expedirse un cheque de viajero, ¿sale? Y finalmente, algo importante, perdón por el mini cuadrito, pero cuando a un cheque se le pone abono en cuenta, es decir, ustedes con sus propias manos ponen abono en cuenta, significa que el cheque no puede ser pagado en efectivo, es decir, forzosamente tiene que hacerse depósito en la cuenta de una persona. Ahora ustedes dirán, ¿qué tal si el profe Alan me expide un cheque de HSBC, pero yo no tengo cuenta en HSBC, o sea, tengo que ir y abrir una? No, o sea, los cheques como tal funcionan en transferencias interbancarias, por así decirlo. Entonces, yo les expido el cheque de mi banco, que es HSBC, ustedes no tienen cuenta en HSBC, pero tienen, digamos que en Bancomer. Entonces van a ventanilla de su banco, no del mío, sino a la ventanilla del banco en el que ustedes tienen la cuenta, entregan el cheque y ahí les hacen la transferencia. Normalmente los bancos tardan un día o 24 horas hábiles en que se vea reflejado el dinero, cuando es en diferentes bancos, es decir, cuando es cobrado en un banco diferente al que fue expedido. Cuando es en el mismo banco, es decir, HSBC, les expido uno y ustedes también tienen cuenta en HSBC, en ese mismo momento se ve reflejado el dinero, ¿sale? Entonces, esto es la primera parte de lo que es el cheque.